Esto es lo que vamos a definir ahora nosotros. En función del cociente incremental, ¿qué quiero definir ahora? Quiero definir cuánto vale la derivada de una función en un punto fijo de abscisa a minuto. En un punto fijo de abscisa a minuto. ¿Cómo se anota eso? Se anota como f' de A. Lo van a encontrar también como I'. Lo van a encontrar también como diferencial de Y sobre diferencial de X. O también lo van a encontrar como diferencial de f de X respecto al diferencial de X. O al diferencial de f, más comúnmente diferencial de f respecto al diferencial de X. Todas estas son nomenclaturas, maneras de expresar la derivada de una función en punto. Pero no estamos definiéndola ahí. Ahí estoy diciendo cómo yo expreso la derivada de una función en un punto. Ahora, ¿cómo se define la derivada de una función en un punto? No sé si me van a alcanzar a ver. Voy a poner la cámara un poquito más abajo. Se define a f' de A, que es la derivada. Cuando vean derivada van a ver un apóstrofe ahí. Eso significa la derivada de la función f en el punto de abscisa A. ¿Me dijeron algo? Sí, ¿sí? Ahí lo pasaron a usted para ser operador, para que lo pueda grabar a la clase. A ver si podemos grabar. Un segundito. Ya se está grabando, profe. ¿Ya se está grabando? Sí. Perfecto. Lo dejamos así. Bien. Entonces, les decía, vamos a hacer un repaso rápido para que quede en la clase para los compañeros. Que la derivada de una función, cuando hablo de derivada, lleva un apóstrofe. Ese significa derivada primera. ¿Sí? Cuando tenga que definir derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, se llaman derivadas sucesivas. Derivada segunda lo van a encontrar así. Derivada tercera lo van a encontrar así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esta? La derivada primera, o simplemente derivada. Cuando no decimos nada que es primera, segunda, tercera, es porque es la derivada primera. La derivada de una función en un punto fijo de abscisa A. ¿Cómo se define la derivada? Como el límite cuando delta X tiende a 0 del cociente incremental, de delta Y sobre delta X. Pero delta Y sobre delta X, ¿cuánto vale? Vale f de X menos f de A sobre X menos A. ¿Sí? Así definimos nosotros la derivada de una función en un punto fijo de abscisa A. Ahora vamos a ver qué significa gráficamente. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repasito para los compañeros que no están y que seguramente después van a ir a consultar la grabación. Bueno, en primer lugar, decirles que vamos a ver derivadas de una función en un punto. Para lo cual nosotros tomamos un sistema cartesiano ortogonal, eje X, eje Y, trazamos una función cualquiera igual a f de X. En esa función cualquiera tomamos un punto fijo, A es un punto fijo, que tiene coordenadas A en X, o en abscisas, y f de A en ordenadas. Punto fijo. Después, en esa misma curva, tomamos otro punto genérico que puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar sobre la curva. Otro punto genérico, como es genérico, la abscisa es X, no la conozco. Y la ordenada es f de X. Entonces, punto fijo, punto genérico. Si yo uno esos dos puntos fijo y genérico, me da una recta que como cortan más de un punto a la curva, se llama recta secante. Recta
secante. Recta secante. O sea que acá tengo esta recta que está en rojo, es una recta secante. ¿Por qué secante? Porque corta la curva más de un punto. ¿Sí? Yo proyecté acá este segmento hasta cortar a este otro segmento en el punto Q. ¿Por qué? Porque quería dejar delimitado un triángulo rectángulo. Ese es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo AQP. Siempre les decía que el ángulo recto se pone en el medio. En ese triángulo rectángulo, nosotros tenemos ahí un cociente de incrementos. ¿Sí? Tengo el incremento que varió la función en Y y el incremento que varió en X. ¿Por qué varió en X y varió en Y? Porque al pasar desde A hasta X, ahí hubo una variación de X, delta X. Al pasar desde f de A a f de X, hubo una variación de Y, delta Y. Ustedes saben, esto ya lo conocen, que, bueno, primero, delta X y es esta longitud menos esto, eso sería X menos A. Delta de Y es esta longitud menos esto, eso sería f de X menos f de A. Lo escribimos acá. Y ustedes saben que el delta de Y sobre el delta de X en cualquier recta está representando la tangente de alfa, o sea, la tangente que esa recta forma con la dirección positiva del eje X. Y la tangente de alfa no es otra cosa que la tangente de alfa, no es otra cosa que la pendiente de esa recta. No es otra cosa que la pendiente de esa recta. Es decir, que esta recta secante a la curva Y igual a f de X por el punto A y por el punto P, representa la pendiente de la recta secante a la curva por esos dos puntos. Secante que corta a la curva en esos dos puntos. El punto fijo A y el punto genérico P. Ahora bien, nosotros no queremos definir el cociente incremental. ¿Qué queremos definir? Queremos definir la derivada de una función en un punto. ¿Sí? Yo quiero definir la derivada en este punto fijo de abscisa A. En ese punto A, ese punto fijo A, de abscisa A, lógicamente ordenada f de A. ¿Cómo se define la derivada? Bueno, para definir la derivada, primero tenemos que ver cómo vamos a escribir la derivada de una función en un punto. Se escribe, la van a encontrar de estas cuatro maneras. Lo van a encontrar como f' de A, ¿sí? Esto significa la derivada de la función f en el punto fijo de abscisa A. Y yo recién les decía que ahí estamos hablando de derivada primera. Cuando lleva dos apóstrofes será derivada segunda. Cuando lleva tres apóstrofes, derivada tercera. Bueno, nosotros estamos calculando la derivada. Cuando no se dice nada es porque es derivada primera. Estamos calculando la derivada de la función f en el punto fijo de abscisa A. También se lo puede anotar como I'. Nosotros cuando vayamos trabajando, porque en esta unidad vamos a ver primero el concepto, la parte conceptual de este tema, ¿sí? Desde la derivada. Después vamos a ver la interpretación geométrica, cómo definimos, cómo interpretamos geométricamente, y luego, chicos, vamos a empezar a trabajar con las reglas de derivada, cómo derivar cada función. Para lo cual vamos a aplicar esta definición que vamos a ver ahora para cada una de las funciones, y eso nos va a dar la reglita de derivada que lo pueden, o lo tienen, mejor dicho, en las tablas de derivada. Vamos a demostrar las reglas de las tablas de derivada. Yo no me acuerdo si les repartí a ustedes a principio de año unas tablitas, y si no, bueno, se las voy a, cuando los vea, o pueden encontrarlo en cualquier libro, y si no me lo piden, lo escaneo y se los mando, las reglitas de derivada. ¿Sí? Pero acá está cómo se expresa la derivada de una función. Pero ¿cómo se define? Bueno, la derivada de una función en un punto fijo de abscisa A se define como el límite de ese cociente incremental cuando el incremento delta X tiende a 0.
¿sí? Y cuando delta X tiende a 0, delta X, ¿quién sería? Sería esto que está acá, X menos A. Si delta X tiende a 0, es como decir X tiende al valor A. Porque si X, que es lo que varía, tiende al valor A, este delta X cada vez se va a ir haciendo más y más próximo a 0. También lo van a encontrar en los libros de manera genérica, diciendo que f' de X va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0 de delta de Y sobre delta de X. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. Acá, en lugar de darle un valor fijo o determinado A, se lo toma para cualquier valor X. Pero este es el concepto de derivada de una función. Ahora bien, gráficamente, ¿qué representa la derivada de una función? Ya sabíamos que el cociente incremental, ¿qué representaba? El cociente incremental representaba la pendiente de esta recta, de esa recta secante. ¿Y dónde está el cociente incremental? El cociente incremental está acá. Esto que está acá, que es el cociente incremental, no es otra cosa que la pendiente de esa recta secante. Pero en la derivada es un concepto dinámico. ¿Por qué? Y porque X tiende a A o delta X tiende a 0. Si delta X tiende a 0, si esto tiende a 0, tengo dos opciones. O el punto A se va hacia el punto P se va hacia el punto A, los dos convergen a un punto intermedio. ¿Cuál de los tres casos se presenta? Y no hay otra opción. El punto P se aproxima al punto A. ¿Por qué? Porque el punto A es un punto fijo, no se mueve. El punto P es un punto genérico, yo lo puedo tener acá, lo puedo tener acá, lo puedo tener acá, lo puedo tener acá, o lo puedo tener acá. ¿Qué pasa si al punto P lo pongo acá? Y el delta de X va a ser más grande. ¿Quiero que el delta X sea más grande? No, ¿qué quiero? Que el delta X tienda a 0. Y si el delta X tiende a 0, X tiene que tender a A. O sea, este valor se va acercando a A. Para que se acerque al punto A, ese punto P primero estará acá, después estará por acá, le llamemos P', después estará por acá, P segunda, y así sucesivamente. Cuando esté en P', la recta secante va a ser así. Y ahí, si vos te fijas, el delta X, ¿cuál va a ser? El delta X va a ser un delta X'. ¿Más chiquito que el anterior? Claro que más chiquito. Tenías esto, ahora tenés esto. ¿Por qué más chiquitito? Y porque P se aproxima al punto A. Cuando P se aproxima al punto A, el delta X tiende a 0. Entonces la recta tangente va a estar acá, perdón, la recta secante va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. En el límite, cuando delta X tiende a 0, ¿sí? O sea que P se aproxima infinitamente al punto A, en el límite, esa recta, que es una recta secante, se va a transformar en una recta tangente. Tangente. Esa recta secante se va a transformar en una recta tangente. Tangente. Es decir, si nosotros decimos que el cociente incremental representa la pendiente de la recta secante a la curva por el punto A y por el punto P, la derivada ¿qué representará? Y como el punto P se aproxima infinitamente al punto A porque delta X tiende a 0 o X tiende a A, el punto P se aproxima infinitamente al punto A. Cuando esté por acá vamos a tener ese delta X, cuando esté por acá vamos a tener otro delta X más chiquitito, cuando esté por acá vamos a tener otro delta X más chiquitito, y más y más y más y más chico. En el límite, es el concepto de límite, el límite no es un valor en el punto, sino un valor al cual tiende el punto. En el límite, ese punto P se va a aproximar tan
infinitamente al punto A, que podríamos decir que los rectos prácticos prácticamente casi coinciden con el punto A. Entonces, una recta que era recta secante, en el límite va a ser una recta tangente. Vale decir, chicos, y lo voy a escribir, que la derivada de una función en un punto, ¿qué representa? La pendiente de la recta tangente, ya no secante, tangente a la curva por el punto fijo de abscisa A. Voy a ponerlo acá. Esto representa, ¿qué quiere decir? Y que esta recta tangente tiene una ecuación igual a mt, que la otra era ms, m secante, este m tangente, por x más b', ¿sí? O bt le vamos a poner, b de la tangente. ¿Cuál sería el bt? Y este sería la pendiente de la recta tangente. Perdón, la ordenada al origen de la recta tangente. ¿Y esto qué representa? Ni más ni menos que mt. La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto fijo de abscisa. Representa la pendiente de la recta tangente en el punto A de abscisa A menor. Vamos a sacarle una foto al pizarrón y se lo paso al grupo para que lo vean mejor. Bueno, ahí les envié la foto del pizarrón para que lo tengan bien en claro. ¿Sí? Por favor, analicen ahí si ustedes tienen. Esta sería la definición que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿cómo se define la derivada de una función igual a f de x? En un punto fijo de abscisa A, ¿cómo se define? Bueno, primero se anota como f' de A, o también lo vamos a anotar como I', o también como diferencial de y sobre diferencial de x, o también como diferencial de la función f respecto a la variable x, al diferencial de x. ¿Cómo se define? Y se define como el límite cuando x tiende a A, ¿sí? Cuando x tiende a A es porque el delta x tiende a 0, del cociente incremental de delta de y sobre delta x, o como delta de y es f de x menos f de a, y delta x es x menos a, ahí chicos, esta es la definición que vamos a estar usando en toda esta unidad. En toda la unidad. ¿Qué representa la derivada de una función en un punto? Esto ya es conceptual. Representa la pendiente, ya no de la recta secante, sino de la recta tangente a la curva en cualquier punto fijo de abscisa. ¿Sí? ¿Y para qué servirá saber la derivada de una función? Bueno, en primer lugar, para estudiar funciones, ¿sí?
Porque si yo conozco cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la curva, puedo decir que una curva, si tiene derivada positiva, al tener derivada positiva, tiene pendiente de la recta tangente positiva. Entonces, si tiene derivada positiva, voy a borrar un poquitito acá. Si tiene eje Y, eje X, si una función tiene derivada positiva, ¿qué quiere decir? Esto vamos a suponer que sea el punto A de abscisa A. Y tiene derivada positiva, al tener derivada positiva, como yo sé que la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo que esa recta tangente forma con la dirección positiva del eje X, si esto es mayor que 0, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la curva es creciente. O sea, ya tenés un concepto. Cuando la derivada de una función en un punto es positiva, esa curva en ese punto es creciente. Entonces, ¿para qué te sirve la derivada? Y bueno, como sabíamos que la función es cualquier cosa física, o mejor dicho, la función interpreta en variables X e Y, ¿sí? Cualquier fenómeno físico que podamos tener a la vuelta, ¿sí? O en una fábrica, puede ser la producción, puede ser el ritmo cardíaco, decíamos nosotros, todo representa una función. Entonces yo, conociendo la función, si es una función de dos variables igual a f de x, variable x, variable y, si yo conozco la función, calculando la derivada de esa función sin graficarla, calculando la derivada en un punto cualquiera, si esa derivada me da positiva, yo ya sé que la curva esa es creciente. Entonces, puede ser que la producción esté en crecimiento. O puede ser que sea decreciente. Si es decreciente, ¿qué va a pasar? Y no va a ser así. ¿Cómo va a ser la curva de crecimiento? Y así, ¿no es cierto? Y X. Todas son igual a f de x. Todas son igual a f de x. Pero si yo al punto genérico A lo tengo acá, y ¿cómo es la recta tangente ahí? Fíjate, la recta tangente forma con la dirección positiva del eje X, el eje X, donde corte a la gráfica, acá tiene una dirección positiva y una dirección negativa. Respecto a la dirección positiva, yo tomo el ángulo siempre. Si ese ángulo es mayor de 90, en menor de 180, estamos en el segundo cuadrante. ¿Cómo es la tangente en el segundo cuadrante? Negativa. Entonces, yo voy a estar sabiendo que si la derivada de esta función en ese punto A me da negativa, es porque en ese punto, ¿sí?, el ángulo es mayor de 90, menor de 180, y la pendiente de la recta tangente, que no es otra cosa que la tangente de ese alfa, es menor que 0. Y si es menor que 0, ¿cómo va a ser la curva? Decreciente. Decreciente. Vale decir que si yo tengo una función de dos variables, x e y, le saco la derivada, y esa derivada me da negativa, ¿qué puedo asegurar yo en ese punto? Que esa curva es decreciente. Si la derivada me da positiva en un punto, ¿qué puedo asegurar en ese punto? Que esa curva o esa función es creciente. ¿Y si me da 0? ¿Qué va a ocurrir si me da 0? Si me da positiva, el ángulo está en el primer cuadrante, siendo la tangente de alfa, la tangente de cualquier ángulo en el primer cuadrante es positiva, la curva es creciente. Si está la tangente, recuerden qué signos tenía. En el primer cuadrante positivo, en el segundo cuadrante negativo, en el tercer cuadrante positivo y en el cuarto negativo. Más, menos. ¿Sí? En el segundo cuadrante, que es mayor de 90 y menor de 180, es negativa. Y si es negativa, la pendiente de la recta tangente es negativa, la derivada es negativa, por lo tanto la curva es decreciente.
Pero si me da 0, ¿qué pasaría si me da 0? No sería ni creciente ni decreciente, ¿sí? ¿Qué pasa si una derivada me da 0? Si me da 0, puedo tener tres casos. O bien tengo un máximo de GI y GX, porque ese sería el punto fijo, este sería la abscisada, entonces la recta tangente es horizontal, alfa vale 0, por lo tanto la tangente de alfa vale 0, y por lo tanto la pendiente de la recta tangente 0. Acá se dice que tengo un máximo. O podría ser GI y GX, que en lugar de un máximo, tengamos el punto A acá, abscisa, tengamos un mínimo. Mínimo. O puede ser que no tengamos ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Que tengamos lo que se llama un punto de inflexión, ¿sí? Lo voy a hacer acá un costadito, simplemente para que lo vean, nada más. X y X, esta función la conocen, igual a X cubo. X cubo en 0, si yo trazo la recta tangente, es horizontal, pero no tiene ni un máximo ni un mínimo. Esto se llama punto de inflexión. Vale decir que si la derivada es 0, podemos tener un máximo, y ya vamos a ver que dentro de los máximos y los mínimos pueden haber máximos y mínimos absolutos relativos, y vamos a hacer un estudio posterior, o puede haber un punto de inflexión, que son valores donde la curva cambia de concavidad, que también es un estudio que vamos a hacer después del concepto de derivada, y de aprender a derivar, vamos a ver aplicaciones de la derivada. Dentro de las aplicaciones que vamos a ver de derivadas, vamos a ver análisis de funciones, donde vamos a estudiar máximos, mínimos, absolutos o relativos, puntos de inflexión, y también vamos a ver recta tangente, recta normal a una curva, teorema de Roth, teorema de valor medio. Hay varios conceptos para aplicar a este concepto de derivada de una función. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quieren preguntar algo antes que pase a otro tema? Vamos a seguir trabajando con esto, ¿eh? ¿Quieren preguntar algo? No, profe. ¿No? Escucho solamente a una alumna nada más. El resto, No, profe, yo no tengo dudas. ¿están dormidos todos o ponen el aparato y no están prestando atención a la clase? Bueno, yo quiero comentarles algo. Yo personalmente, bueno, el ingeniero Sarroca toma asistencia en todas las clases. Yo no tomo asistencia porque no puedo hacer el seguimiento, y si me dicen, yo estuve en la clase, bueno, va a ser la palabra de ustedes contra la mía, es imposible controlarlos a todos. Pero aparte, personalmente, tengo la postura de que ustedes ya son alumnos universitarios, ya no son niños, no estamos nosotros con poder ni de policía, ni estamos como niñeros. Ya cada uno de ustedes es una persona adulta mayor o adulta, ¿sí? Ya no son chicos, ya no son adolescentes, ya están en otro nivel, y cada uno toma la responsabilidad que debe tomar para hacer el seguimiento de las clases. Esa responsabilidad, lógicamente, que si asisten a las clases por voluntad propia y andan bien, hay alumnos que andan muy bien, están promocionando la asignatura y demás, después esto va a ser, lógicamente, para ustedes una charla en el final. De hecho, si promocionan la materia, en el final ni tenemos que charlar, porque ya le firmamos la libreta nada más.
Está en ustedes en colgar los guantes, decir, no voy a estudiar, no voy a asistir a clase, total, después me prendo en la clase, veo la clase repetitivamente. Es tiempo que se pierde. Un consejo, traten de aprovechar las clases en tiempo real, cosa que después, si tienen una duda, van a observar la clase. Traten de hacer los prácticos, traten de estudiar también de los libros, de los apuntes que le hemos dado, traten de hacer un seguimiento de la materia. Son 4 materias que yo les decía que son las materias troncales del primer año. Pasando esas 4 materias, después el resto ya es más sencillo. Esas 4 materias, análisis, álgebra, física y química, son las materias que los van a hacer renegar un poco. Pero bueno, después cuando le agarren la mano, ya van a poder ir más rápido en la carrera. Una cosa que me llamó la atención, hay pocos alumnos que se anotaron a rendir. Yo sé que los medios virtuales no son lo mejor para rendir un examen final, pero es una alternativa, no la desperdicien en la alternativa. Se los digo ahora a ustedes que están cursando, pero bueno, van a llegar a fin de año, y ya a fin de año traten de rendir las materias por los medios que sean. Si todavía estamos con los medios virtuales, aprovechen los medios virtuales. Si ya vamos a la presencialidad, bueno, ya sería otra cuestión. Pero aprovechen, no pierdan tiempo, porque el tiempo pasa y no vuelve. El tiempo que ustedes pierden ahora, no vuelve. Lo tienen que tratar de recuperar de alguna forma, y es tiempo perdido. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de función derivada, que llamamos función derivada, un ejemplito, y vamos a ir a calcular la derivada, lógicamente que voy a tomar una función sencilla, la derivada de una función en el punto. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, yo creo que todavía vamos a tener tiempito para hacer algún ejercicio más. Bueno, función derivada. Voy a tener que borrar todo esto. Este concepto lo voy a escribir allá arriba. Bueno. Entonces, ¿cómo definíamos la derivada de una función en un punto fijo de abscisa A? F' de A, ¿cómo lo definíamos? Como el límite, cuando delta x tendía a 0, que delta x tiende a 0 significaba que x tendía al valor A, al valor de abscisa A, del cociente incremental. ¿Qué era el cociente incremental? Delta de y sobre delta de x. Delta de y era f de x menos f de a sobre delta x, que sería x menos y. Esto, chicos, es la definición de derivada. ¿Y a qué definimos como función derivada? La función derivada es esta que está acá, que tiene un dominio y un recorrido. ¿Sí? Dominio de f', recorrido de f'. ¿Cuál sería el dominio de esa función derivada? La función derivada es aquella que va de dominio a recorrido. ¿Cuáles serían los valores del dominio? Y serían los valores de abscisa A que se puede calcular la derivada. O sea que el dominio de esta función derivada, ¿sí? El dominio de f', serían los valores de A tal que exista f' de A. Tal que exista f' de A.
Y ustedes me dicen, profe, pero puede ser que una función tenga un punto donde no existe la derivada, pero sí existe la función. Sí, sí. Ya vamos a ver un ejemplo. O sea, esta función, f', llamarle, tiene como dominio los valores de A, del dominio, que tienen derivada. Y como recorrido, y los valores de derivada de esa función. O sea, que el recorrido de f' serían los f'. Esa sería la función derivada. Función derivada. Función derivada. Esta es la función derivada. La función derivada es aquella función que se define de esta manera y tiene como dominio los valores de abscisa de esa función para los cuales existe la derivada. Y tiene como recorrido, lógicamente, la derivada de esos puntos. El recorrido es la derivada de esos puntos. Siempre el dominio de f' está incluido en el dominio de la función. Siempre es menor, menor o igual. El dominio de la función derivada está incluido en el dominio de la función. Ejemplo. Si yo te doy a vos la función f de x igual al valor absoluto de x. Es más, yo podía graficar esta función y sin necesidad de hacer ningún cálculo, solamente con el concepto, saber cuánto vale la derivada en todos esos puntos de la función. ¿Cómo es la función valor absoluto? Eje y, eje x. 1, 2, menos 1, menos 2. Sí. Valor absoluto de 0, 0, valor absoluto de 1, 1, valor absoluto de 2, 2, de 1,5, 1,5, 1,9, 1, así lo vamos a hacer. Así, y para este otro lado, el valor absoluto de menos 1 es 1, de menos 2 es 2, y los valores intermedios también. Acá nosotros decíamos que la función, esta función valor absoluto, no era otra cosa que la unión de dos semirrectas. La primera semirrecta es la bisectriz del primer cuadrante, y la segunda semirrecta es bisectriz del segundo cuadrante. ¿Sí? Ustedes podrían determinar, desde el punto de vista conceptual, sin hacer ningún cálculo, cuánto vale la derivada de la función, por ejemplo, en 1, o por ejemplo en 2. Bueno, fácil. Por ejemplo, en 2. Esta recta que está acá, como es bisectriz, tiene un ángulo acá de ¿cuánto? De 45 grados. O pi sobre 4. Pi sobre 4. Si yo quiero saber la derivada de esa función para un punto fijo A de abscisa 2, o sea que A minúscula vale 2, ¿qué hago? Voy hasta la función, trazo la recta tangente. Obviamente que la recta tangente de una recta es la misma recta. Mido el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Es lo mismo que el ángulo de la recta, 45 grados. Saco la tangente de 45 grados.
Porque yo sé que la derivada representa la pendiente de la recta tangente, y la pendiente no es otra cosa que la tangente de alfa. La tangente de 45, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, podemos decir que para este punto, A, fijo A, de abscisa 2, la derivada vale 1. ¿Por qué vale 1? Y porque la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto vale 1. ¿Cuánto vale para este valor? Para un punto, cuando el punto A lo pongo acá, y tiene abscisa 1, trazo la recta tangente. La recta tangente coincide con la misma recta. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 1 también la pendiente de esa recta. Y si vale 1 la pendiente, para todos los puntos mayores que 0, 0,5, 0,2, 0,9, 1, 2, 3, 5, para todos esos puntos, este 1 vale para todos los puntos que sean mayores que 0. Si x es mayor que 0, entonces f' de x es igual a 1. A 1. ¿Por qué? Porque para todos esos puntos mayores que 0, la recta tangente que coincide con la misma recta esa que es bisectriz del primer cuadrante, tiene un ángulo de 45, y como tiene un ángulo de 45, la pendiente de esa recta vale 1. Y como la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto, la derivada también vale 1. ¿Cuánto valdrá para los valores negativos? Por ejemplo, para menos 2. Para menos 2, el punto A estará por acá. El A minúscula valdrá menos 2. Si yo por este punto trazo la recta tangente, vuelvo a insistir, la recta tangente de una recta es la misma recta. Entonces la recta tangente coincide con la misma recta, o semirecta en este caso. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo ahora vale 135 grados. 135 grados. O 3 pisos de 4. ¿Y cuánto vale yo sé que la pendiente de la recta tangente es la tangente de ese ángulo. La tangente 135 grados es menos 1. Y como la derivada representa la pendiente de la recta tangente, para este punto vale menos 1, para este punto vale menos 1, para este punto vale menos 1. Para cualquier valor menor que 0, o sea que si x es menor que 0, entonces la derivada para cualquier valor va a ser menos 1. Tomamos los valores menores que 0, tomamos los valores mayores que 0, ¿sí? ¿Y qué pasa en 0? 0, ahí tengo, en 0, tengo un vértice. Un vértice. La punta es un vértice. Y en ese vértice tengo recta tangente. ¿Existe recta tangente a un punto? Acá pueden haber infinitas rectas tangentes. No hay una única recta tangente en ese punto. Ese punto se llama punto anguloso. Mírenlo ahí, mírenlo, perdón, en el Raunfetti. ¿Sí? Ahí habla de esta función valor absoluto, como punto anguloso. Ese punto anguloso tiene derivada. Y para tener derivada debe tener recta tangente. Un punto anguloso tiene recta tangente y no tiene una, tiene infinitas rectas tangentes. Entonces no tiene derivada. Entonces, esta función, f de x, si yo lo analizo desde el punto de vista acá del dominio y el recorrido, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio para la función derivada en esta función valor absoluto? Y el dominio serían los reales asterisco. Los reales menos el 0, porque todos tienen derivada, todos los puntos del dominio tienen derivada, excepto el 0, porque el 0 tengo un punto anguloso, no tiene derivada. Y como recorrido, ¿cuál sería? Y como recorrido hay dos valores, o toma 1 o toma menos 1.
1 para los valores mayores que 0, valores del dominio mayores que 0, y -1 para los valores del recorrido, perdón, del dominio, que son menores que 0. Y el 0 no tiene imagen. Fíjense ustedes acá que si yo analizo esta función, ¿qué dominio tiene f? Y en este caso tiene los reales, porque cualquier real tiene valor absoluto. ¿Y qué recorrido tiene? El recorrido de esta función serían los reales mayores o iguales que 0. Entonces, acá nos damos cuenta de este concepto. Siempre el dominio de la función derivada, en este caso el dominio de la función derivada eran los reales asteriscos, o sea, los reales menores de 0, está incluido en el dominio de la función. El dominio de la función, ¿cuáles serían? Los reales. Podríamos decir acá que estos serían los reales asteriscos, siempre va a estar incluido en los reales. Se cumple lo que habíamos dicho previamente nosotros. Bueno, ya tenemos el concepto, la definición de derivada, ya tenemos el concepto de función derivada. La función derivada no es otra cosa que darle a la definición el dominio y el recorrido. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? Son los valores que puede tomar A para los cuales existe derivada. ¿Y cuáles van a ser los valores del recorrido? Los valores de las derivadas de esos puntos. Siempre el dominio de la función derivada está incluido en el dominio de la función. Lo mismo acá con la función valor absoluto. ¿Sí? Acá todos los puntos tenían derivada excepto el 0, que era un punto anguloso. Pues el dominio de la función valor absoluto, ¿cuál sería? Serían los reales asteriscos. ¿Y cuál sería la imagen de esos puntos? ¿Cuál sería el recorrido de la función derivada? Solamente el 1 y el -1. Para los reales mayores que 0, siempre era 1. ¿Sí? Los reales asteriscos, si querés ponerlo así. Reales asteriscos. Mayores que 0 y reales asterisco menores que 0. Para los mayores que 0, siempre la imagen es el 1. Y para los reales menores que 0, el menor. ¿Sí? Pero acá son todos los reales asterisco el dominio de esta función. Bueno, no hay más para decir de esto. Vamos ahora a ver un ejemplo práctico. Vamos a tomar una función sencillita, una función cuadrática, que son las funciones más sencillas para analizar. Y a esa función le vamos a calcular la derivada, ¿sí? Y después vamos a hacer una interpretación geométrica en la gráfica de lo que es esa derivada. Para lo cual voy a necesitar que tomemos nota. Yo le voy a sacar una foto al pizarrón, como hacemos siempre. A ver, un poquito de paciencia. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora. Voy a borrar el pizarrón. Vamos a ver un ejercicio de aplicación. Todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, lo voy a poner un poquitito a un costadito, ¿verdad?
Ejercicio de aplicación. Dada la función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Es una función sencillita, vamos a hacerle x cuadrado más 1. Se pide a calcular la función derivada aplicando la definición. ¿Bien? Aplicando definición. ¿Ve? Nos pide que calcular la derivada en x1 igual a menos 1, x2 igual a 0 y x3 igual a 1. Dice interpretar los resultados. Bueno, vamos a calcular la derivada. Primero, vamos a poner la definición del derivado de una función en un punto, ¿sí? La definición a la cual nos estamos refiriendo es esta. F' de A igual al límite de f de x menos f de A sobre x menos A cuando x tiende a A. Esta es la definición. Cuando me digan calcular la derivada aplicando la definición, esa es la definición. Ya la explicamos, hicimos algún ejemplito por ahí y vimos su interpretación geométrica. Bueno, aplicando la definición, tenemos que calcular la derivada, la función derivada, aplicando la definición. O sea que la función es esta. F de x igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Si yo, para calcular la derivada, ¿qué voy a necesitar? Ya tengo el f de x, pero necesito el f de a. ¿Cómo se calcula el f de a? Y el f de a, voy a ponerla con rojo. ¿Qué va a hacer? Y no va a ser otra cosa que a al cuadrado más 1. Es decir, donde está la x, la reemplazo por a. Bueno, si yo quiero sacar f' de a, o sea, es decir, la derivada de esta función para un punto fijo de abscisa A, aplico la definición. Límite de f de x. F de x sería x cuadrado más 1. Menos f de a. F de a sería al cuadrado más 1. Sobre x menos a. Cuando x tiende a. Si yo hago paso al límite, ¿qué nos queda? Si x tiende a, todas las x serían a.
al cuadrado más 1 menos a al cuadrado más 1, 0. Acá, a menos a, 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Cómo se resuelve? Y bueno, hay que resolver algebraicamente esa expresión. F' de A va a ser igual, vamos a hacer un punto A. Va a ser igual a límite, cuando x tiende a, de, vamos a sacar los paréntesis, x cuadrado más 1 menos a cuadrado menos 1. Pues si yo tengo un paréntesis precedido por un signo menos, lo que está acá adentro cambia de signo sobre x menos a. Esto con esto se simplifica y me queda hasta ahí que f' de A va a ser igual al límite cuando x tiende a de x cuadrado menos a cuadrado sobre x menos a. Sigue siendo 0 sobre 0. Pero ¿qué puedo hacer ahí para simplificar? Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Qué puedo hacer en esa diferencia de cuadrados? Desdoblarla, factoriarla. Recuerden que acá lo que hacemos, cuando resolvemos límites de manera algebraica, la solución se la hace factoriando y simplificando. Esta diferencia de cuadrados se puede escribir como x menos a por x más a sobre, en el denominador, x menos a. X menos a, con x menos a se simplifica, y me va a quedar límite cuando x tiende a de x más a. F' de A va a ser igual al límite cuando x tiende a de x más a. Si yo hago paso al límite, ¿sí? ¿Se puede bajar la cámara? Ahí está. Gracias. Si yo hago paso al límite, reemplazo la x por a y me va a quedar a más a serían 2 veces a. O sea que la derivada de esta función, la voy a escribir acá, la derivada de esta función, ¿sí? Si yo tengo f de x igual a x cuadrado más 1, ¿sí? Acá me está diciendo que f' de a, ¿cuánto vale? 2a. ¿Sí? Pero acá estamos tomando un valor fijo a de abscisa a. Si yo quiero generalizar para cualquier valor, la función derivada, ¿cuánto va a valer? Generalizando, tenemos que si f de x vale x cuadrado más 1, f' de x, que es la derivada de esta función, o esta es la misma, ya no para un valor determinado a, sino para cualquier valor de esa función. ¿Cuánto va a valer? Va a valer. Entonces, que es simplemente reemplazar la a por x. Y ahí tengo la función derivada. Función derivada. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta acá? Simplemente calculamos cuánto vale para una función f de x, cuánto vale su derivada para cualquier punto. Si yo a x le hago valer 1, quiere decir que ese valor a, que yo estoy tomando a mayúscula, tiene como abscisa 1. Es decir, que el punto fijo ese tiene como abscisa 1. Si yo le hago valer 0, quiere decir que el a mayúscula tiene un valor de abscisa 0. Si yo le hago valer menos 1, ¿qué quiere decir? Que el a mayúscula tiene un valor de abscisa menos 1. Ya acá generalizo, o sea,
Por eso me dice, calcule la derivada ahora para menos 1, para 0 y para 1. ¿Sí? Hasta ahí hemos calculado simplemente cuánto vale la función derivada aplicando la definición. Primer punto. Voy a necesitar borrar, así que le saco una foto y ya vamos por el punto B y el punto C. Hasta ahí solamente hicimos el punto A. ¿Sí? Lo único que de acá saltamos para esta parte. ¿Sí? Le voy a sacar la foto. Bueno, ahí les mandé la foto. El punto A simplemente voy a poner el resultado, que sería ese. ¿Sí? Y acá vamos a hacer la derivada para esos puntos y luego la interpretación geométrica. Lo voy a poner aquí, para reducir el pizarrón. Recuerden que vamos a ir trabajando así y después me voy a pasar para este otro lado. O bueno, lo pongo acá. F de X a F de X igual a X cuadrado más 1, F' de X, por ejemplo, marcador, F' de X, generalizando, es 2X. Ese es el punto A, que es el que acabamos de resolver. Entonces, para esta función, acá tenemos nosotros la función derivada. ¿Qué me pide del punto B? Calcule la derivada cuando X1 vale menos 1, cuando X2 vale 0, y cuando X3 vale 1. Bueno, es muy sencillo. Si yo tengo la derivada, la función derivada, que es f' de x, es igual a 2x, y yo quiero calcular la derivada de menos 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la x por menos 1, después reemplazar la x por 0, y después reemplazar la x por 1, y voy a tener la derivada de los 3 puntos. Entonces, f', le voy a poner rojo, de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1. Que esto es f' de menos 1 es igual a menos 2. O sea que la derivada en menos 1 es menos 2. ¿Qué puedo asegurar ahora?
en la función sin conocer la función. Para menos 1, ¿qué les parece a ustedes? La función esta, ¿crece o decrece? Decrece. Decrece, por lo que dijimos antes. Porque la recta tangente forma un ángulo mayor de 90, menor de 180, está en el segundo cuadrante, y cuando yo le saque la tangente de ese ángulo, me va a dar un valor negativo. Si yo así, al darme la derivada negativa, como la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto, al darme negativa la derivada, yo sé que la curva en ese punto, o sea, en menos 1, es decreciente. Y ahora vamos a ver. Para 0. ¿Qué pasa para 0? X2 igual a 0. F' de 0 es 2 por 0. Es 0. F' de 0 es 0. Y para 1, F' de 1 es 2 por 1. F' de 1 es 2. Bueno, yo ya sé con los datos estos, sin conocer la función, que acá la curva decrece, porque la derivada es negativa, que acá no crece ni decrece, pueden presentarse esas tres posibilidades, que haya el máximo, que haya el mínimo, que haya un punto de inflexión. Y acá, al darle la derivada positiva, yo sé que la curva ahí crece. O sea que la recta tangente forma un ángulo menor de 90 grados, entre 0 y 90 grados, por lo cual la curva es creciente. Bueno, ya sacamos la derivada en esos tres puntos. Interpretar los resultados. Para interpretar los resultados vamos a graficar la función x cuadrado más 1. Ya la archiconocemos, una curva muy conocida. La hemos graficado, muy sencilla, pero la idea es que tengan el concepto. Tiene ordenada el origen 1. 1. Para 0, 0 al cuadrado 0 más 1, 1, así que empieza acá, la gráfica es una parábola. Para 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Para 2, 2 al cuadrado 4 más 1, 5. 2, 3, 4, 5. Para menos 1, menos 1 y para 1 da el mismo resultado, porque base negativa o positiva exponente para, el resultado es positivo. O sea que para 1 me va a dar 2 también, lo mismo que para menos 2 me va a dar lo mismo que para 2, también 5. La gráfica de esta función, eje X, eje Y, es este. Esta es f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa para menos 1? Menos 1 está acá. 0 está acá y 1 está acá. ¿Qué pasa para menos 1? ¿Por qué la derivada me da menos 2? Para x igual a menos 1, la derivada me da menos 2. ¿Qué significa ese menos 2?
¿Significa un punto ahí? No. ¿Quién es ese menos 2? Y ese menos 2 es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de abscisa menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir ese menos 2? Quiere decir que si yo en x igual a menos 1, x igual a menos 1 está acá. Me voy hasta la curva, ahí está. Y trazo la recta tangente, o sea que debería cortar solamente en ese punto nada más, no debe ser secante, sino tangente. Y mido el ángulo, ¿sí? El ángulo sería este, o este, lo mismo. La tangente de ese ángulo es menos 2. ¿Podríamos sacar el ángulo? Si x vale menos 1, y yo sé que la tangente de alfa es menos 2, ¿cuánto vale alfa? Y alfa va a ser arco tangente de menos 2. Saquen con la calculadora a ver cuánto les da para menos 2 el arco tangente. Me da menos 53 grados, ¿puede Cuando ser? te den menos, ¿sí? Es porque fíjate, la tangente es esta, ¿sí? Una recta, como en este caso, así. Vos lo podés, este eje Y y eje X. La calculadora trabaja así. Yo necesito ¿cuál ángulo? ¿El positivo o el negativo? El positivo es este. Y el negativo es este. ¿Sí? Menos alfa 1 o alfa primo. 143, profe, por ahí. Entonces, a vos te dio menos ¿cuánto? Menos 53. 53. Menos 53. Cuando te dé negativo, ¿qué tenés que hacer? Sumale 180 para que te dé el positivo. $233. 233. 233, no. Más, es menos 53 más 180. Disculpe, me olvidé el signo. A mí me da Ahora un sí, ángulo 127. 116 grados, Ahorita 30 minutos, 54 segundos. Hace arco tangente de menos 2, ¿sí? Fíjate que en el sistema de grados, ¿no? Sí, Grados profe, ya me dio. arco tangente menos 2 te va a dar menos 50 y algo, menos 53, me dijiste. Sí, y A esto, haciendo lo que usted me dijo, me da 116 grados. sumale 180 y después apretale grados, minutos y segundos. Y te va a dar esto. Quiere decir que ese ángulo es 116 grados, 33 minutos aproximadamente. Sí, profe, sí me dio. ¿Te dio? Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué decimos nosotros cuando para menos 1 la derivada nos da menos 2? Decimos que si vamos por menos 1 a la curva y trazamos la recta tangente, ¿sí? Esa recta tangente tiene un ángulo alfa con la dirección positiva del eje X. La tangente de ese ángulo es menos 2. O sea que este menos 2 es el MT que nosotros llamamos. Y la pendiente de la recta tangente. ¿Podemos sacarlo? Claro que podemos sacarlo. ¿Cómo? Haciendo un arco tangente menos 2 que te va a dar en grados minutos. Para 0, ¿qué pasa? Si x vale 0,
Si x2 vale 0, ¿qué quiere decir? Que la tangente de alfa, o alfa prima, llámale 0. ¿Cuánto vale alfa? Y vale el arco tangente 0. ¿Sí? O alfa prima. Y eso es 0. Quiere decir que si en 0 me voy hasta la curva y trazo la recta tangente, el ángulo alfa prima es 0. Porque la recta tangente es horizontal. Entonces estamos en presencia de que el máximo es mínimo. Un mínimo. De un mínimo. De un mínimo. Ahí la curva no crece ni decrece. La recta tangente es horizontal. Entonces presenta lo que se llama un extremo de la función. En este caso, como es el único mínimo y es el punto de menor ordenada de toda la curva, se dice que es un mínimo absoluto. ¿Sí? ¿Hay otro tipo de mínimo que no sea absoluto? Y sí, están los mínimos relativos. Si vos tenés una función que es así, vamos a suponer, hace esto la función, después crece, y después y hace esto, eje, eje, ahí tengo un mínimo. Acá tengo otro mínimo. ¿Este mínimo es absoluto o es relativo? Relativo. Mínimo 1, vamos a poner acá, mínimo 1 y mínimo 2. A 1 y a 2. Acá es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque no es un mínimo en un intervalo del dominio, pero no es el valor de menor ordenada de toda la función. Acá hay valores que tienen menor ordenada. El M2 es un mínimo absoluto relativo. Y el M2 es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro punto de la curva que tenga un valor de ordenada menor a ese. Entonces, acá tengo un mínimo relativo y un mínimo absoluto. ¿Sí? El absoluto, acordate, es el valor de menor ordenada de toda la función. Y el relativo, bueno, son valores de ordenadas mínimos, pero en un intervalo del dominio, no en todo el dominio de la función. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa en 1? Y acá, si x3 igual a 1, en 1 me voy hasta la curva, trazo la recta tangente, acá veo que el ángulo es menor de 90 grados, entonces la tangente de alfa segunda, le voy a poner tangente de alfa segunda vale 2, entonces alfa segunda va a ser arco tangente de 2, y esto me da un ángulo de 63 grados. arco tangente de 2, 63 grados, 26 minutos. Y 6 segundos. Bueno, este alfa, al ser un ángulo, fíjate que está en el primer cuadrante, 63 grados, la curva es creciente. ¿Ven? Acá decrece la curva, acá presenta un mínimo absoluto, y acá vuelve nuevamente a crecer. ¿Bien? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este ejercicio? La conclusión que sacamos es, primero, dada una función, para calcular su derivada, debemos aplicar la definición. Esta definición nos va a dar la derivada para un punto A.
Si yo quiero generalizarlo a lo que me dio esa derivada, el valor de X lo reemplazo, el valor de A, perdón, lo reemplazo por X. Y acá tengo la función derivada. Esta función derivada, ¿para qué valor de X sirve? Para cualquiera de ese dominio, del dominio de esta función. Para cualquier valor del dominio de esa función. Esta es la función derivada. Ahora, una vez que calculo la función derivada, me pedía calcular la derivada del menos 1, el 0 y el 1. Si yo ya tengo la función derivada y quiero saber la derivada de menos 1, ¿qué hacía? Que reemplazaba la x por menos 1. Ahí me da menos 2. ¿Este menos 2 qué es? ¿En algún punto de la gráfica? No. ¿Ese menos 2 qué es? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de abscisa menos 1. Pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de abscisa menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en menos 1 me voy hasta la gráfica, trazo la recta tangente, y el ángulo que esa recta forma con la dirección positiva, si yo le saco la tangente, eso me tiene que dar menos 2. Entonces, si vos sabés que la tangente de alfa es menos 2, ¿podés sacar alfa? Sí, ¿cómo? Alfa tangente menos 2. Recuerden que ahí, si les llega a dar un ángulo negativo, le tienen que sumar 180 para que les dé el positivo. Es el único detalle para trabajar con la calculadora. ¿Qué nos da? Un ángulo de 116 grados 33 minutos. Conclusión, como la derivada es negativa, el ángulo es mayor de 90 y menor de 180 en el segundo cuadrante. Por lo tanto, la curva es decreciente. ¿Sí? Decreciente. ¿Sí? Y su recta tangente forma un ángulo que está en el segundo cuadrante. Para 0, como tengo la función derivada, para 0, saqué la derivada del 0 y me da 0 también. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, este 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo me voy en un punto de abscisa 0, me voy hasta la curva, 0, me voy hasta la curva, trazo la recta tangente, el ángulo que esa recta tangente forma con la dirección positiva de las X, si le saco la tangente trigonométrica, me va a dar 0. De hecho, la tangente de 0 es 0. Entonces, si vos sabés que la tangente de 0 es 0, el ángulo es arco tangente 0, 0. Ahí, la recta tangente, al darme 0 la derivada, la recta tangente es horizontal, en 0. Si la recta tangente horizontal, habíamos visto anteriormente que podíamos tener 3 casos. O tenemos un mínimo, como en este caso, o tenemos un máximo, o tenemos un punto de intersección. Acá en este caso tenemos un mínimo, y es un mínimo absoluto porque es el valor de menor ordenada de todo el dominio de esa función. Y lo mismo para 1. Para 1, sacamos, con la función derivada, sacamos la derivada para 1, nos da 2. ¿Qué quiere decir ese 2? Quiere decir que si el 1 me voy hasta la gráfica y trazo la recta tangente, acá va a tener un ángulo. Bueno, la tangente de ese ángulo vale 2. Si yo sé que la tangente de ese ángulo vale 2, pero acá le hemos llamado alfa prima y este alfa cero. La tangente de ese ángulo vale 2. ¿Cuánto vale ese ángulo? Y arco tangente 2. O sea que es 63 grados. Este es 63 grados 26 minutos. Ahí tenemos el concepto de derivada asociado a esa gráfica. Bueno, acá vamos a cerrar la clase de hoy. Ya la clase que viene vamos a ver, en función de la función derivada y de la definición de derivada, cómo obtenemos la derivada para cada función, ¿sí? Eso nos va a dar la tabla de derivadas, cómo obtenemos la derivada para cada función, y después, lógicamente, cómo se aplica las reglas de derivada a una función que tiene funciones de funciones. Empezamos por un concepto sencillo, lo vamos a ir complejizando en las próximas clases. Traten de no desengancharse. Aquellos estudiantes que no pudieron hoy asistir a clase, está la clase grabada, vean, cualquier duda me consultan.
la clase que viene voy a partir sobre estos conceptos. Y después, lógicamente, vamos a ir complejizando hasta que ustedes sepan derivar, sepan cómo se hace la derivada de una función de función, que se llama, y después vamos a ver aplicaciones de la derivada. Incremento, diferencial de una función, renta de tangente y renta normal, bueno, cálculo de error, análisis de funciones, millones de aplicaciones, máximos y mínimos, millones de aplicaciones tenemos para este tema. ¿Sí? La derivada es uno de los temas más ricos que tiene el análisis matemático. Y quien inventa el concepto de derivada es Newton. ¿Y para qué inventa el concepto de derivada? Como el delta X tiende a cero, ¿sí? Newton trató al concepto de velocidad. ¿Qué es velocidad? Es la variación de la posición que tiene un móvil respecto a la variación de tiempo. ¿Sí? Delta X sobre delta T. Newton, eso te da la velocidad media. Newton decía, ¿cómo puedo hacer yo para sacar la velocidad en un punto determinado? Lo que llamaba él la velocidad instantánea. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con el concepto de derivada. Hacemos que delta T tienda a cero, no el T, sino el delta T tienda a cero, y yo puedo sacar el concepto de velocidad instantánea. Newton inventó este concepto del cálculo infinitesimal para poder calcular velocidades instantáneas de los cuerpos, de los móviles. Así que bueno, miren todas las aplicaciones que tenemos y hay millones de aplicaciones. Derivada e integrales son de los temas de mayor aplicación que van a tener dentro del cálculo infinitesimal para sus carreras. Así que a estudiarlo con ganas, cualquier concepto que no entiendan me avisan. La semana que viene seguiremos ahondando ya reglas de derivadas y la idea es llegar, tengo como 2 clases más para llegar a derivar. ¿Sí? Ya cuando derivamos cualquier cosa, nos dan una función de función. El seno del logaritmo de la tangente de x cuadrados más 5 dividido en el seno hiperbólico, no importa. Lo que nos den, nosotros vamos a saber derivarlo, sabiendo la reglita de derivada y sabiendo la derivada de función que yo les decía. Una cuestión a tener en cuenta, las reglas de derivada son como las tablas de multiplicar. Debemos saberlas. Si bien se va a permitir tener las reglitas de derivada en los próximos exámenes, en este que viene, la idea es que las derivadas las sepan de tanto hacer ejercicios. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si ustedes van a hacer el día de mañana un cálculo de estructura y tienen que sacar una derivada, no se van a ir si es una derivada de una función compleja, sí van a ir a la tabla, pero la idea es que sepan derivar o acordarse de las derivadas ustedes. Bueno, chicos, les saco foto al pizarrón, se los mando ahora por el WhatsApp, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengan una buena semana, a estudiar, y recuerden que estamos por cualquier consulta para los temas que están por rendir este miércoles no, sino el miércoles de la próxima semana, teoría, y el sábado práctica. 5 y 8, creo, si no me equivoco. Bueno, nos vemos, chicos. Chau a todos. Profe. Hasta luego, gracias. Chao, profe.